el programa. Un gusto estar aquí. Bueno, felicitaciones a usted primero por el cargo que asumió. Imagino que ya de a poco comienza a ver cómo se encuentra la Defensoría, y cuáles son las prioridades. Me interesa saber cuáles son las prioridades, los primeros pasos que va a dar. Efectivamente, desde que la semana pasada nos hicimos cargo de la Defensoría con la defensora adjunta, la profesora Alicia Torres, comenzamos un proceso que es normal en una institución cuando hay traspaso de autoridades. La gestión anterior dejó determinadas notificaciones, algunas actuaciones protocolizadas. Lo que hay que hacer es que en esa transición se hace una auditoría de corte. En esa auditoría de corte se hacen relevamientos. Los relevamientos tienen que ver no solamente con los trámites pendientes, sino también con los bienes que están bajo la órbita de la responsabilidad de los funcionarios, en este caso de este órgano constitucional. Estamos muniéndonos de esa información, cotejando, porque luego hay que producir informes. Claro. Esos informes tienen que estar, digamos, con una línea de coherencia, como deja la gestión el doctor Boloj, como la asumimos nosotros, producir la información pertinente a los organismos de control de bienes, también al Tribunal de Cuentas. Entonces es una actividad administrativa, por supuesto que lo es, pero es necesaria. Claro. Hay algunas situaciones que nos están ocupando en este momento. No digo que sean prioritarias, pero sí son necesarias. Hubo algunas denuncias, hay que estar en contacto permanente con la Fiscalía de Investigaciones y con la Fiscalía Penal, para determinar si hay o no responsabilidad administrativa o responsabilidad penal, colaborar como auxiliares, por supuesto, de las autoridades competentes. En eso estamos. En relación a lo que me pregunta en segundo término, ¿cuáles son las prioridades? Las prioridades son de determinar si las cuestiones que estaban en procesos judiciales y en investigaciones de determinados funcionamientos de las autoridades administrativas públicas, de quienes depende por ahí la producción de informes para tener recomendaciones o continuar la lógica de esos antecedentes, forma parte también de la información que los secretarios técnicos han elaborado y que nos están poniendo al día desde que asumimos, para determinar si corresponde y es pertinente continuarlas, si es pertinente o corresponde continuar con la profundización de esas investigaciones, o si es necesario urgir otro tipo de mecanismos. En eso estamos. Es un proceso, como lo decía, un proceso muy meticuloso, muy específico, que van a tener que hacer una revisión de todos los documentos por supuesto, para un traspaso de este nivel. ¿Cuáles serían los pasos macro que considera que posterior a lo administrativo, por darle una denominación, cuáles serían los que van a continuar ustedes? Uno de los elementos que estamos convencidos con la defensora adjunta, con quien venimos trabajando de manera cercana, ¿sí? Una gestión que pretendemos ordenar desde el concepto del trabajo unificado, es primero el trabajo territorial. En lo macro, el trabajo territorial es importante. Es una defensoría que no tiene recursos extraordinarios, las cuestiones presupuestarias por ahí son acotadas, por lo tanto la gestión territorial es importante dinamizarla de una manera actuada con otros organismos. Hay un antecedente, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención a la vulnerabilidad, a la discapacidad, a los pueblos originarios, que es un área que ha trabajado con mucha prolijidad. Se ha trabajado en territorio, y hay algunos procedimientos que sí están en la agenda para este año, sobre todo en temáticas de salud, en temática de poder verificar algunos acuerdos con las áreas pertinentes de la Administración Central, Ministerio de Salud. Usted sabe que en este momento están encarando atención justamente que sería coincidente con la temática que se había trabajado.
el abordaje también desde lo que es el Ministerio de Desarrollo, muy bien trabajado con IPRODICH. Entonces hay algunos aspectos que sí tienen urgencia por la relevancia y que necesitan que la Defensoría tenga una apertura localidad por localidad. Eso sería una atención que dentro de la urgencia y por respaldo a las vulnerabilidades sí hay que atender con independencia de que estamos en un proceso de normalización. En cuanto a lo que es la información, es un punto que hemos charlado previamente, lo hemos hablado mucho también en la mesa de producción, lo que tiene que ver con la difusión de la Defensoría, ¿no? Y sí, la manera de comunicar muchas veces, de hecho en esta elección también nos hemos encontrado con muchas personas que quizás no estaban entendiendo cómo es el funcionamiento de la Defensoría, cuáles son las responsabilidades. Un poco incluso lo confundía con lo que es la Defensoría del Consumidor. Le habrá pasado incluso seguramente. Es un punto nodal, se va a transformar en un eje de esta gestión que hoy me toca encabezar. Hay coincidencia con el grupo que está trabajando en la Defensoría de que la difusión es necesaria, es pertinente. Al momento de la postulación pude referir que hay un desconocimiento bastante general de cuáles son los cometidos de la Defensoría. Por lo tanto, es menester que exista alguna comunicación permanente, no solamente con los medios de comunicación que pueden transferir ese conocimiento a todos los habitantes, sino también trabajar de manera muy cercana con el Ministerio de Educación, hacer una difusión cultural, hacer talleres y seminarios, tratar de que llegue de una manera muy clara cuáles son las competencias, cuáles son las facultades que se tiene la Defensoría, y probablemente mucho del equívoco que puede partir, o una confusión que puede partir, o puede ser un punto de partida, es que el defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo, no es que atiende todo tipo de casos y reclamos. Hay perfectamente establecida en la ley 843A cuáles son los atributos que tiene la Defensoría del Pueblo y de qué manera puede mediar entre el habitante o el ciudadano con los estamentos, distintos estamentos del poder. Entonces, es probable que la tarea de difusión sea un eje cotidiano, interactuado no solamente desde el defensor o desde la defensora adjunta, sino también con los secretarios técnicos, hacer una interacción con la prensa, tener sí un contacto permanente con la prensa, atender para que muchas de las cuestiones que son o que están instaladas como problemáticas de la ciudadanía o como dificultades que requieren por lo menos una posición pública o una colaboración en la elaboración de las políticas públicas o una respuesta de algún organismo descentralizado, alguna empresa del Estado, en temas que pueden ser que atañen a cada uno de los pobladores del territorio, tengan una respuesta que sea eficiente o que sea clara, porque muchas veces la falta de claridad es lo que conduce a entender que algunos institutos no funcionan adecuadamente o que no lo hacen atendiendo a las respuestas que debe llegar a la ciudadanía. Y si contribuimos a mantener esa confusión y a no llevar claridad respecto a cuáles son las metas o cuáles son los objetivos o cuáles son las facultades o la manera de intervenir con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, difícilmente podamos conformar a la población en base a las necesidades o a las preocupaciones que tiene. Entonces la difusión va a ser un eje, debe serlo, y debe serlo como un hito en la historia, con independencia de esta gestión. Ojalá que sí podamos establecer ese nexo, llevar claridad, ayudar a comprender la misión, la función, ayudar a comprender que hay una defensoría que va a mediar con los distintos estamentos del Estado, pero que muchas veces las respuestas no están necesariamente en la defensoría, sino en la colaboración con la gestión, o con la eficacia de la gestión de los distintos estamentos.
Me detengo en lo que nos mencionaba respecto a la presencia, mayor presencia en las localidades, presencia en el interior de la provincia de Chaco. Sí. ¿Cómo planean hacerlo? ¿Con sedes, con recorridas? De momento lo que hay que planificar son recorridos. O sea, trabajo en territorio, pero para que sea eficiente ese trabajo en territorio no tiene que estar solamente la Defensoría presente. Hay problemáticas que sí son detectadas en la Defensoría, reclamos que son presentados en la Defensoría, pero en la reconducción de esa problemática o en el entendimiento de cuál es la dificultad o el problema, muchas veces la necesidad es que las soluciones lleguen al territorio. Por ejemplo, como le mencioné en primer término, algunas dificultades están planteadas desde las comunidades del interior. Problemáticas de salud. Entonces muchas veces la interacción con el Ministerio de Salud o con el IPRODICH para llevar soluciones al territorio ya implica una interacción entre jurisdicciones. Se lleva no solamente la atención a la problemática, sino a un posible resultado, ya gestión. Entiendo que esa planificación ordenada va a permitir tener presencia territorial, pero no solo institucional, buscando la solución. No hay en este momento una proyección que permita establecer delegaciones en el interior. Pero probablemente si la gestión que nos toca conducir con la profesora Alicia Torres marca un hito histórico al finalizar en el año 2029, o 2028 la gestión, usted imaginará que si se logra una descentralización administrativa, si se logra cristalizar la chance de que el interior no tenga la necesidad de recurrir, por ejemplo, a los juzgados de paz para que interactúen con la Defensoría Central, estaríamos marcando un progreso institucional. No solamente estructural, coyuntural, es una aspiración, pero hay que trabajarla. Mencionaba también en cuanto a la importancia al trabajo en conjunto y organizado con los distintos organismos. Mencionaba el IPRODICH, con el que la Defensoría siempre viene trabajando de una manera muy armónica, sí, muy coordinada. ¿Hay que aceitar algunas áreas? ¿Hay que aceitar algunos organismos quizás? Bueno, están surgiendo algunas menciones por las áreas que tiene internamente la Defensoría, sí, sobre algunas dificultades que hubo históricamente. La circunstancia de que con la Defensora Adjunta traigamos vinculaciones de nuestras actividades previas va a permitir, quizá, entiendo, que algunas dificultades que pudieron haber tenido antes van a estar sorteadas en esta gestión. Yo le puedo decir sin espíritu crítico que hubo abordajes que han sido muy intensos e interesantes y hay otros abordajes que pueden estar siendo necesarios de atención, pero me consta y tengo por supuesto una relación muy fluida con el gabinete provincial en lo que refiere a la administración central, una relación profesional también de antaño con personas que están conduciendo otros organismos, de igual manera con la presidencia de la Cámara de Diputados y algunos de los diputados que forman parte de la composición actual y gente que eventualmente van a tener la chance de estar en la renovación, o sea que hay un panorama optimista como para trabajar de manera coordinada. Y esa articulación y ese diálogo es necesario, porque la mayor parte de las soluciones vienen del diálogo en la actualidad. Digo la actualidad de la Defensoría. Entiendo que desde esa perspectiva no tendríamos que tener obstáculos como para gestionar. Bueno, doctor, gracias por su tiempo. Espero que sea una de las muchas entrevistas que podemos tener para conocer el trabajo de la Defensoría y algunas cuestiones que siempre en los medios nos interesa poder conversarlas con usted. Así que muchas gracias por su tiempo. Desde ya muy agradecido y estoy a disposición las veces que sea necesario venir a comentar o aclarar o difundir. El defensor del pueblo en los estudios de Ciudad